Amigas y amigos, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo soy Elizabeth Figueroa y como todas las emisiones estoy feliz de tenerlo aquí en su espacio. Ya es viernes por fin, ya vamos a descansar. Insisto, si su semana laboral todavía no termina, aguante un poquito más, sigan nuestras recomendaciones de alimentación, de turismo para que se relaje un poquito más y se la lleve más llevadera, que créanme, necesitamos un poco de relajación después de este año, de estos meses tan pesados que hemos tenido, pero poco a poco todo va pasando, poco a poco ya la población se está vacunando y créanme, vamos a salir pronto de esto. Muchísimas gracias por acompañarnos a través de nuestros distintos medios, como son Canal 13 en Albavisión, en Facebook Live. Recuerda que también nos puedes sintonizar en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y el 600 AM en Monterrey. Y también nos puedes seguir a través de nuestras distintas redes sociales. En Facebook nos encuentra como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias. Y también me puedes seguir en mi Instagram personal y ahí encontrará mis demás redes sociales. Y pues sin más que agregar, yo le doy otra vez las gracias por estar con nosotros y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector, yo le cuento que al participar en el concurso del elote más grande del mundo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que a través de la conservación de nuestras raíces y orígenes, podremos adaptarnos a los cambios que registra la agricultura. Durante esta edición del evento celebrado en Jala, Nayarit, el funcionario federal señaló que los agricultores y campesinos, generación tras generación y ciclo tras ciclo, repiten la perpetuación y conservación de razas de maíz, como es el caso de la raza Jala. Villalobos Arámbula destacó el esfuerzo vinculado a la tradición e identidad que se transmite para mantener las características de esta semilla. Reconoció a los campesinos y agricultores que se empeñan en mantener esta tradición, pero sobre todo en perpetuar esta riqueza de la naturaleza, como son los ganadores del concurso. El primer lugar lo obtuvo el productor Antonio Aquino Preciado de Tierra Blanca, Jala, con una mazorca de 43 centímetros de longitud. El segundo lo ganó José Freddy Flores Elías de la Canoa, del municipio de Coapan, con una mazorca de 42 centímetros, y el tercer ganador fue Lenny Elías Franques de El Rincón, Coapan, con 41 centímetros. Por otro lado, la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 4.857 millones de dólares en el periodo enero a junio del presente año. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural resaltó que se trata del tercer mayor saldo positivo en 27 años, derivado de 22.588 millones de dólares de exportaciones agropecuarias y agroindustriales y de 17.731 millones de dólares de importaciones, esto de acuerdo con cifras del Banco de México. Subrayó que el valor de las ventas agroalimentarias al exterior a junio fue el más alto reportado en 29 años, lo que permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por la venta de productos petroleros en 9.908 millones de dólares y turismo extranjero en 14.773 millones de dólares. Por otro lado, al presidir la celebración del Día del Médico Veterinario, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, resaltó que hoy más que nunca el gobierno de México reconoce el trabajo preponderante de quienes ejercen esta notable y digna profesión. Un ejemplo claro, agregó, es que durante los largos meses de la pandemia la actividad zootécnica nunca se detuvo. Villalobos Arámbula expresó el más amplio agradecimiento a su labor y dedicación para que conjuntamente con las mujeres y hombres del campo nunca faltara el alimento en cada uno de los hogares de nuestro país. El secretario refrendó el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar de la mano con los médicos veterinarios zootecnistas para fortalecer el sector. Durante esta celebración se entregó el Premio al Mérito Gremial 2020 al doctor Eduardo Ramón Telles Reyes Retana, especialista en bovino, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Consejo Universitario. El maestro Navarro López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales del Senacica, recibió el Premio al Mérito Profesional 2021, quien ha destacado por el diseño de estrategias para proteger la sanidad animal ante desastres naturales y por la formación de equipos de trabajo para atender emergencias sanitarias. Igualmente se entregaron diplomas a los médicos veterinarios zootecnistas que se acreditaron como peritos en medicina veterinaria y zootécnica, así como los que se capacitaron en epidemiología básica. Y a continuación le quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado del día de hoy. Él es el doctor
Pedro Moctezuma Barragán. Él es miembro del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida. El día de hoy nos va a hablar acerca de un tema bastante importante, que es precisamente todo este movimiento que se está realizando respecto al agua, las acciones que se están llevando a cabo, y por supuesto nos va a hablar también acerca de una iniciativa de ley que se está promoviendo precisamente para este recurso natural. Pero antes de comenzar me gustaría darle la bienvenida. Doctor Pedro, muy buenos días, muchísimas gracias por cedernos un poquito de su tiempo. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy amable por invitarnos y saludos a su auditorio. No, muchísimas gracias a usted por acompañarnos el día de hoy. Doctor, para empezar esta entrevista, me gustaría que nos platicara un poquito más, para entrar en contexto, acerca del movimiento del que usted forma parte, que es el movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida. ¿Qué es este movimiento? ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo es que surge este movimiento? Miren, muchas mexicanas y mexicanos hemos estado en nuestras comunidades preocupados por el tema del agua, tanto el agua de consumo humano, ya que 44 millones de mexicanos no tenemos ese acceso todos los días. Muchos mexicanos vivimos bajo el tandeo, 11 millones sin agua, salvo la que podamos acarrear, y por lo tanto hemos estado trabajando desde hace 30 años en distintas iniciativas para canalizar el agua, rescate de canales, captación de agua de lluvia, organización de las comunidades para hacer las gestiones necesarias para contar con agua, agua para nosotros, agua para el campo, y con algunos resultados buenos, pues nos animamos a empezarnos a vincular a nivel nacional para hacer que crecieran estos proyectos exitosos. Sin embargo, nos encontramos con que había un grave problema, y es que no había condiciones para que las autoridades con agua en particular recogieran nuestras propuestas, recogieran nuestras iniciativas. Nos dimos cuenta que muchas veces se amparaban en la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley vigente todavía el día de hoy, salinista, hecha para dejar de considerar el agua como un bien común, como un bien nacional, y meterla al mercado, meterla a los negocios. Este tratado favorece a las grandes transnacionales. A raíz de esto decidimos luchar por un cambio. El 8 de febrero de 2012 logramos un cambio en la Constitución. El artículo 4 se reformó y plantea a la letra que debe de darse acceso a todas y todos los mexicanos de agua de manera equitativa y sustentable. O sea, agua para todos, parejo, y agua para siempre. Y también otra cosa muy importante, que además de los 3 niveles de gobierno, se tiene que ocupar de esto la ciudadanía. Esto lo pueden ver en el artículo 4. Inspirados en eso, desde el 13 de marzo de 2012 empezamos a organizar un primer congreso donde nació Agua para Todos, el 8 de diciembre de 2012. Y ahí nos trazamos el objetivo de incidir en la emisión de una ley general de aguas, tal y como lo manda el transitorio 3 del artículo 4 reformado. Trabajamos duro y consideramos que había 3 ejes principales: el que hubiera agua para los ecosistemas, el que hubiera agua de calidad para todos, el que hubiera agua para la soberanía alimentaria, y poner fin a la corrupción y a la impunidad que hay en el sector agua todavía hoy de manera rampante. Terminamos esta iniciativa de ley basados en la Constitución y en la Ley de Participación Ciudadana de agosto de 2012, que permite meter iniciativas ciudadanas. La presentamos en tiempo y forma el 7 de febrero
de 2013. Desde entonces llevamos luchando 8 años por la Ley General de Aguas, mientras que la legislatura número 62, la 63 y la 64 han tenido una omisión grave. No han emitido una Ley General de Aguas. Y esto es muy serio en época de sequía, de inundaciones, de COVID, para lo cual se necesita uno lavarse las manos, necesita uno tener clínicas con agua. En el campo hay 10,000 clínicas que no cuentan con agua. Estamos también en una situación de muy mal manejo. De repente hay grandes transnacionales como Constellation Brands que tienen 20 millones de metros cúbicos para exportar aguas de México en la forma de cerveza a los Estados Unidos. También los grandes exportadores del norte exportan agua virtual en las lechugas, en los tomates, en las nueces, mientras que las comunidades no tienen agua. Es grave. Tenemos ya casos de muertes por falta de agua. Recientemente en la Sierra Tarahumara. Doctor, perdóneme que lo interrumpa. Vamos a ir a un breve corte comercial, pero si me lo permite, regresando del corte me gustaría retomar precisamente esta información que nos está dando acerca de la iniciativa de ley, acerca de las aguas. Pero regresando del corte, por favor, vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Gracias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Nosotros seguimos en entrevista con el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es miembro del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, y el día de hoy nos está platicando un poco más acerca de este movimiento. Y precisamente antes del corte platicábamos acerca de esta iniciativa de ley, de la Ley General de Aguas, de la que el movimiento del cual el doctor forma parte pues están trabajando en esta iniciativa de ley precisamente por este recurso. Doctor, antes del corte nos daba una idea general acerca de esta ley y cómo se ha venido dando. ¿Podríamos retomar, por favor, la idea? Sí, cómo no. Bueno, pues lo que comentaba, pues todo es información que hemos reunido con los participantes del movimiento. Es un movimiento amplio que está en 28 estados de la República Mexicana y tiene una base de ejidatarios, de comuneros, de pueblos originarios, universitarios, sindicatos, comunidades eclesiales de base, organizaciones cívicas, gente de arte y cultura, y también algunos legisladores y algunos funcionarios que como ciudadanos están preocupados porque la Cuarta Transformación pues realmente logre un cambio en un tema principal, porque si los mexicanos no tenemos agua, ¿cómo vamos a tener bienestar? ¿Cómo vamos a tener prosperidad? Y le comento entonces que estamos, gracias al trabajo de todos y gracias a que la iniciativa ciudadana se metió con 200,000 firmas a la Cámara de Diputados y después empezamos a consensar con el Grupo Parlamentario de Medio Ambiente Morena, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y también con los senadores de Morena, una Ley General de Aguas consensada. Es decir, ya hay un gran acuerdo. Ahorita tenemos la gran oportunidad de aprobar esa Ley General de Aguas en un periodo extraordinario de sesiones. La legislatura tiene hasta el 31 de agosto para realizar esta tarea. Estaba yo viendo que para hacer toda la Constitución, nuestros constituyentes, legisladores también, trabajaron 2 meses, diciembre y enero de 2016-2017. En 2 meses se echaron toda la Constitución. Nosotros pedimos que en estas 2 semanas aprueben una ley que ya está trabajada. Les vamos a enviar por medio del chat del programa
esta ley en forma de libro ilustrado y está lista para que se conozca y se vote. Ya miembros de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados y del Senado, miembros de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Asuntos de Estudios Legislativos 2, que son las comisiones unidas encargadas de este tema, ya han platicado y han consensado esta ley, incluso ante el relator especial de agua potable y saneamiento de la ONU, Leo Heller, el 28 de septiembre de 2020. Ha habido intereses grandes que han querido obstaculizar que se apruebe esta ley. Pero nosotros decimos, el cambio tiene que ir hacia los grandes intereses. No podemos estar agachados ante ellos. La legislatura 84 fue votada por 30 millones de mexicanos para que hubiera un cambio. Y por lo tanto, confiamos en que se tomen unas horas para que en un periodo extraordinario aprueben la Ley General de Aguas. Y le preguntaría a nuestra conductora qué otra reflexión sería oportuna para continuar con la entrevista. Sí, me suena mucho y me causa bastante interés lo que usted nos comenta acerca de ya el trabajo y el avance que se ha venido dando en esta iniciativa. Por lo que escucho, están trabajando ya con varios partidos, con las comisiones de medio ambiente de varios partidos. También me comentaba que trabajan con la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Por lo que veo hay bastante interés, pero me gustaría preguntarle si hubo algunas trabas o algunos problemas burocráticos que se pudieron haber dado en el año pasado y en el transcurso de este año, o sí, algunos problemas burocráticos debido a la pandemia por COVID, porque sabemos, pues la pandemia todo lo paró. ¿Hubo precisamente esta traba para el avance de esta iniciativa o hubo algún problema al que se enfrentaron? Fíjese que con la pandemia no solamente no nos atrasamos, sino que trabajamos más duro vía internet en una comisión técnico-jurídica en donde asistimos todos los que mencioné. Estamos trabajando desde el 20 de noviembre de 2018 con esta legislatura. El problema se ha atravesado en particular porque el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados pues pertenece a la Asociación Nacional de Usuarios del Riego, a un grupo de interés que ha tenido muchos privilegios y que no quiere democratizar la gestión del agua. Y fíjese nada más que se alió con Mario Mata, un diputado panista de Chihuahua, que es el que está detrás de la insurrección que hubo en mayo del año pasado en contra de la nación mexicana. Él llamó incluso a separar el estado de Chihuahua de la federación y fue de quienes provocaron los hechos violentos en Chihuahua. Pues fíjese nada más que hubo un maridaje entre el PAN y este diputado que debería de haber puesto el dictamen a votación, y eso fue lo que lo frenó, junto con la actitud de la directora general de Conagua, que salió de Conagua vergonzosamente precisamente por el papel que jugó, aliándose con el PAN y el PRI en contra de Morena, del señor presidente de la República y de la Ley General de Aguas. Ella salió en junio castigada por esa conducta y por haberle jugado chueco al país, y sin embargo ya para el mes de junio pues ya había terminado el último periodo ordinario de esta legislatura, y por ello es que estamos suplicando a el nuevo director de Conagua, Germán Martínez, a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pues que se cubran de gloria, que hagan lo que los buenos mexicanos saben hacer y que se tomen el tiempo necesario para aprobar esta ley. Está lista y solo falta darle una patadita al balón. Estamos a 1 metro de la portería. Justo eso también quería preguntarle, ¿qué es lo que hace falta precisamente para que esta ley ya dé la luz verde
¿Qué es lo que hace falta ya concretamente? Un trámite muy sencillo, y es de que la comisión permanente pida el dictamen a la Comisión de Recursos Hidráulicos y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Esto se puede lograr en pocas horas, y que este dictamen se lleve a votación en una sesión extraordinaria del Congreso antes del próximo 31 de agosto. Eso es todo lo que hace falta. Es prácticamente nada lo que hace falta. Y la importancia es muy grande. Me interesa bastante este tema porque nuestra audiencia, muchos de ellos son agricultores, son productores, y como sabemos, pues precisamente si no tienen agua no hay absolutamente nada. Entonces, sí. Por eso me causa bastante ruido esta iniciativa, esta ley de la cual nos está platicando usted. Me gustaría que nos diera esa reflexión de por qué crear conciencia, principalmente las personas que nos están viendo, que, insisto, en su mayoría son agricultores, son productores, pero en general, ¿por qué crear esta conciencia de que este tipo de iniciativas en pro precisamente de este recurso que es de todos son tan importantes? Pues es muy importante porque esto permitiría realmente un cambio. Como nos damos cuenta, el neoliberalismo desde Salinas lo que hizo fue sacrificar al campo mexicano para que pudiéramos depender perversamente de los productos norteamericanos. Por eso perdimos soberanía alimentaria en materia de maíz, por eso no hay apoyos suficientes para el campo. La ley de aguas nacionales sobreconcesionó. Tenemos que tan solo el 2% de los concesionarios manejan el 77% del volumen total del agua. Como nos damos cuenta en el campo, son los caciques, son las grandes empresas las que tienen agua de sobra. Y cuando no la tienen concesionada, hacen pozos clandestinos a 800 metros, 1 kilómetro, y se roban el agua de nuestros pozos. Cuanti más se han autorizado proyectos mineros y del fracking, que no solamente nos roban el agua en el campo, sino que contaminan el agua que ya tenemos. ¿Cuántas comunidades estamos cercanas a una minera, a una fraquera, y notamos en pocos años cómo se nos secan las norias, cómo deja de haber agua en los pozos y cómo dependemos de pipas o dependemos de un acceso muy irregular para el agua? Entonces, esta situación le llamamos neocolonialismo, a 500 años de la invasión española, pues seguimos ahora ya con un colonialismo hacia los gringos, hacia los canadienses que tienen estas empresas. Por ello, urge el cambio, y el cambio se puede lograr a través de esta ley que fue platicada con pequeños y medianos productores, que fue consensada en 5 congresos. Cada 2 años hicimos un congreso, el primero en la Ciudad de México, el segundo en Guadalajara, el tercero en Jalapa, el cuarto en Zacatecas, donde hubo mucho trabajo en el tema del campo, y el último en Puebla. Esta es toda la riqueza del trabajo que ya se tiene, afortunadamente, gracias a la participación de las comunidades y de la ciudadanía, y también de universidades como la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Guadalajara, la UNAM y 15 otras. Doctor, pues desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. Sin duda alguna, yo creo que necesitaríamos varias emisiones para ahondar más en el tema, pero si usted nos lo permite, vamos a seguir muy al pendiente de esta iniciativa, del avance que tiene. Vamos a estar al pendiente de la fecha que usted ya nos dio, que es a finales de agosto, para ver qué es lo que procede con esta iniciativa, porque, insisto, es un tema sumamente importante y que a todos como sociedad, como organismos públicos y privados, nos concierne, porque, insisto, es un recurso que sin él no podemos simplemente vivir. Si usted nos lo permite, voy a mandar la ley por chat, y también tenemos la página de donde la pueden bajar, www.aguaparatodos.org.mx, y también en Facebook estamos en
agua para todos, nada más que con X antes de la S, agua para la vida. Agua para todos, con X, agua para la vida. Estamos para servirles y muchas gracias por esta oportunidad de platicar. Muchísimas gracias, doctor, y seguiremos muy al pendiente de esta iniciativa de ley. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias. Él fue el doctor Pedro Moctezuma Barragán, miembro del movimiento Agua para Todos, Agua para la Vida, y seguiremos, por supuesto, muy al pendiente de esta iniciativa de la Ley General de Aguas. A continuación vamos a un breve corte comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Y a continuación vamos a nuestra sección Empieza con Todo. Oigan, el día de hoy le quiero hablar acerca de un producto que mucho se ha estigmatizado, se ha dicho que nos hace bastante daño, y sí hace daño, pero solo bajo ciertas circunstancias, pero también tiene muchísimos beneficios, y precisamente de esos beneficios le quiero hablar acerca. El día de hoy le estoy hablando acerca de la carne de cerdo. Le cuento que 1 de cada 100 toneladas del bien porcícola del mundo se genera en México, ya que es el productor del 15% a nivel mundial, con 1.502.523 toneladas generadas, por supuesto, de este producto. Es la carne roja de mayor consumo mundial, y cabe mencionar que la producción del 2018, según datos del Boletín Mensual de la Producción de Carne en Canal de Porcino del CIAP en la Ciudad de México, fue de 21.766 toneladas, muy por debajo del estado de Jalisco, que es el productor número 1 del país, con 321.736 toneladas. Tradicionalmente se ha considerado a la carne de cerdo como insana, poco salubre o que engorda. Y aunque existen diversas contradicciones de la carne de cerdo, le cuento que esta carne magra tiene numerosas propiedades beneficiosas para el organismo que más tarde le contaré. Asimismo, no es tan grasa como se piensa, por ello créanme que es ideal para dietas de deportistas. Del cerdo se aprovecha casi todo el cuerpo del animal, y de su carne se obtienen muchos productos como jamón, morcillas, chorizo, lomo, tocino, entre muchísimos otros embutidos. El Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, el CIAP, estima que la producción nacional de carne de porcino va a crecer hasta en un 3.5% en el año, lo que es equivalente a 1.55 miles de toneladas. En la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías de Tláhuac y Milpalta, se lleva a cabo el sistema de producción de traspatio, es decir, que se realiza en el espacio productivo y diverso con que cuentan algunos productores en las zonas rurales y periurbanas, siendo esta producción dirigida mayoritariamente al consumo local de carnitas, una de las muchas variedades que se puede preparar. La carne de cerdo yo creo que a usted y a mí nos encanta. Pero le cuento un poquito más acerca de sus propiedades. Bueno, pues la carne de cerdo proporciona vitaminas B6, B12, tiamina, niacina, riboflavina y ácido pantoténico, que son beneficiosos para el crecimiento y el desarrollo saludable de niños y adultos. Entre algunos de sus beneficios, le cuento que la carne de cerdo es rica en nutrientes y vitaminas y posee una de las fuentes con mayor concentración de proteínas, ya que cuenta con 8 aminoácidos esenciales. Como ya le comentaba, tiene fuente de vitaminas esenciales como son el potasio, el fósforo, zinc y hierro, así como rico en vitaminas como la que ya le mencionaba, B1, B3, B6 y B12. Además, gracias a su contenido en vitamina B6, ayuda a regular las actividades y cambios hormonales. Por otro lado, por cada 100 gramos de carne, solo 2.4 gramos son grasas saturadas, lo que representa 10% menos de lo permitido al día. Cerca del 48% de la grasa porcina son ácidos grasos monoinsaturados del tipo ácido oleico, característico del aceite de oliva. La ingesta de este tipo de grasa contribuye a reducir los niveles del llamado colesterol malo o colesterol LDL y a aumentar los niveles del llamado colesterol bueno o colesterol de HDL. También, la carne de cerdo fortalece el sistema nervioso en los niños y acelera el proceso de asimilación de nutrientes durante su crecimiento. Por otro lado, facilita la digestión y ayuda al funcionamiento normal del sistema inmunológico. Le cuento que durante la infancia, esta carne aporta las proteínas necesarias para que los huesos de los pequeños se desarrollen correctamente. Por otro lado, gracias a su contenido proteico y su contenido de vitaminas B, es ideal, como ya se lo comentaba, para los deportistas, pues sus minerales contribuyen al funcionamiento de los músculos.
También evita la obesidad, contrario a lo que se cree, y es buena para personas que la padecen, ya que aumenta la sensación de saciedad. Insisto, todo con muchísimo control. En el embarazo y la lactancia, la carne de cerdo es perfecta para ayudar a cubrir las necesidades nutricionales por su gran contenido en proteínas, minerales y vitaminas. Además, gracias a las altas dosis de tiamina que son necesarias para poder asimilar los hidratos de carbono en el organismo, nos aporta vitalidad. Desgraciadamente, uno de sus mayores riesgos es cuando se consume poco cocida, esto debido a la famosa triquinosis. Una de las enfermedades que han proliferado más por comer carne de cerdo es la hepatitis E, por eso congelarla puede ser un proceso que ayude a evitar dicha enfermedad. Otra de las enfermedades, insisto, es la triquinosis o la solitaria, que tiene su origen en las larvas de la carne, por lo cual es necesario cocinarla y cocerla sumamente bien. Mientras nosotros cocinemos muy bien nuestra carne de cerdo y por supuesto la consumamos en cantidades moderadas y recomendadas por supuesto por un nutriólogo, los beneficios, créanme, serán muchos y los riesgos serán cada vez menores. Así que yo le invito a que consuma carne de cerdo nacional. A continuación le quiero dar la bienvenida a nuestra colaboradora de todos los viernes, que nos hace mucho más felices los viernes. Ella es Fer Orozco. Fer nos trae temas súper importantes acerca del campo, y sumamente puntuales. Fer, muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y te cedo este espacio para que nos hables más acerca del tema que nos traes el día de hoy. Hola Eli, muy buenos días. Como siempre para mí es un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio de Amanecer Campirano. Agradezco el espacio a la producción, agradezco el espacio a todas las personas que nos escuchan desde su casita, desde ya su lugar de trabajo a estas horas de la mañana, o bien que nos ven a través de las redes sociales de Acústica y bueno, que nos pueden ver a cualquier hora y que los invito a que le podamos dar like a nuestra página y que nos sigan a través de Amanecer Campirano y en estos contenidos acerca del sector primario. Y bueno, Eli, después de este bonito comercial, me gustaría comenzar con mi sección, me gustaría comenzar un poco, pues bueno, con un tema que yo creo que lo traigo a colación o yo creo que es importante a raíz de que se viene el próximo mes, el mes patrio, un mes muy especial para todos los mexicanos, por todo lo que se conmemora, por estos eventos de independencia, celebrar el 15, celebrar el 16, pues bueno, de una manera a los cuales también hago la acotación, hacerlo con muchísima precaución y no olvidar que seguimos en pandemia. Pero bueno, ya entrando en el tema que nos compete, me gustaría hablar de un producto que para mí es uno de los reyes o consentidos de la cocina mexicana. No podemos imaginar unos taquitos sin su sabor, no podemos imaginar la preparación de ninguno de los tipos de moles o de ninguno de los tipos de pozoles. Incluso hay un platillo completamente evocado y donde este producto es es el ingrediente principal y me estoy refiriendo a un producto que, bueno, engalana todas nuestras mesas y que es muy seguramente está dentro del gusto de la mayoría de los mexicanos. Y me hago referencia al chile. El chile que se produce aquí en nuestro país, el chile mexicano, el chile que está pues en casi todas las mesas, ¿por qué no decirlo? En los negocios. A algunos les gustará que pique mucho, a algunos les gustará que pique poco, o algunos simplemente degustan del sabor que otorga a toda la comida o que está proporcionando. Somos conocidos los mexicanos en el extranjero por, pues bueno, comer demasiado picante, comer cosas picantes y desde muy chiquitos a veces. Habrá opiniones en contra, habrá opiniones a favor. Yo no soy experta en ese tema precisamente, pero de lo que sí hoy quiero resaltarles, pues es la gran producción que nuestros productores y productoras del país han hecho a lo largo de estos años. Y específicamente al año pasado, pese a todos los problemas que hemos tenido con la pandemia, que ningún país se le esperaba y mucho menos México había estado preparado como para este tipo de cosas, aún así los productores mexicanos produjeron más de 3.3 millones de toneladas de chiles de las diversas variedades, alrededor de 64 variedades, y quiero resaltar este dato. Es importante y se los comento. Son 64 tipos de chiles criollos que se dan en nuestro país.
de los cuales 25 se ubican en la costa, bueno, no en la costa, sino en el estado de Oaxaca, 12 en Guerrero y 10 más en Puebla, 9 en Veracruz y el resto en las otras entidades. Hay que resaltar también que México cuenta con 2 denominaciones de origen en la producción de 2 tipos o 2 variedades de chile. Uno es el chile habanero, que se produce en la península de Yucatán, y el otro es el chile yautlica en los Altos de Jalisco. Ambos cuentan con denominación de origen, lo cual los hace que estén protegidos. Son chiles muy ricos, muy picosos, ambos, pero que bueno, se encuentran en la gastronomía mexicana. También quiero resaltar que los países que actualmente, o por lo menos hasta el año pasado, son los mayores productores de chile en todas sus variedades, un conjunto, pues bueno, es Chihuahua, con más de 722,000 toneladas, Sinaloa, con más de 646,000 toneladas, Zacatecas con 458,000 toneladas y San Luis Potosí con 327,000 toneladas. Esto es un lujo para nosotros. Quiero comentarles que el chile mexicano se exporta a diversos países, pero principalmente se exporta a uno de nuestros mayores socios comerciales, que es Estados Unidos. Esto tiene mucho que ver, sobre todo por la cercanía, pero también, pues bueno, porque son grandes consumidores y existe mucha comunidad latina y sobre todo mexicana viviendo en los Estados Unidos. Entonces, degustan del buen comer del chile y eso es pues maravilloso. México es el segundo productor mundial de este producto, lo cual pues nos da no una medalla, pero sí un reconocimiento importante porque producimos una muy buena cantidad y también pues consumimos una muy buena cantidad. Quiero comentarles otro datito importante acerca, un poco más ahondando de la producción o de los productores, y es que son 47,353 predios que se dedican al cultivo. Esto es aproximado, son cifras del año pasado. Actualmente pues, puede variar un poco, pero bueno, ese es un aproximado, más de 47,000 predios. Esto es muy importante. Recordemos que el chile es uno de los alimentos estratégicos para la alimentación y la agricultura, por lo que representa, genera una gran cantidad de dinero para nosotros y bueno, lo que les comentaba, ¿no? Y la mayoría de las mesas, mexicanas concebimos el chile en nuestro día a día. Consumimos ya sea en el desayuno, echarle a los huevos, echarle un poco a la comida, a las garnachas, lo que ya comentaba. Y bueno, pues yo traje este tema o traje este producto para que vayamos haciendo un poquito de conciencia. Nosotros consumimos el chile por una cuestión de gusto, una cuestión cultural que está dentro de la mayoría de nuestros platillos, pero también hagámoslo en el sentido en que estamos apoyando a nuestros productores mexicanos de este producto. Son muchísimas las variedades, se los comentaba hace un momento, 64, están dentro de nuestra gastronomía. Y bueno, en este momento en el que estamos a punto de entrar a un mes tan importante para los mexicanos, los invito a todos a que consumamos chiles mexicanos, chiles de nuestra tierra, cultivados mayormente en modalidad del temporal. Sin embargo, también existen productores que lo hacen de riego. Encontramos una gran disponibilidad de estos durante todo el año, gracias al trabajo y al esfuerzo que realizamos o que realiza el sector primario día con día. Y pues bueno, Eli, me encantaría seguir hablándote de este tema. Así como siempre, me quedo con un poquito de más de qué decir, pero bueno, me gustaría también compartirte que les estaré trayendo a nuestros productos muy mexicanos durante las próximas entregas de lo que viene, de lo que resta de agosto y antes de llegar a nuestras fiestas patrias, con motivo de que podamos sentarnos a la mesa el 15 o 16 de septiembre y descubrir que todos los platillos que están dentro de esta rica gastronomía y oferta están para ofrecernos una deliciosa variedades o una variedad en donde podemos encontrar riquísimos sabores y estos que le dan un poco más de sazón y sabor a ellos. Pues muchas gracias, Eli, a ti y a todo tu auditorio de Amanecer. De verdad, para mí siempre va a ser un placer estar acompañándolos y espero que esta pequeña capsulita pues les dé un poquito más de qué
de conocimiento y de qué hablar a veces de esas pláticas que salen en el día a día. Les mando un fuerte abrazo, sigámonos cuidando en esta pandemia y bueno, pues muchas gracias, Eli, feliz viernes. Muchísimas gracias, Fer, por esta información que nos traes, como siempre es sumamente interesante y con mucho gusto te esperamos la próxima semana y el siguiente viernes para que nos hables acerca del sector. A continuación vamos a una breve pausa comercial, pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. A continuación vamos con nuestra sección Turismo Rural. El día de hoy le quiero platicar acerca de una ciudad preciosísima en el estado de Tabasco. Yo le voy a hablar acerca de Villahermosa. Villahermosa es la ciudad capital del estado de Tabasco, México. Se fundó el 24 de junio de 1564 por el español Don Diego de Quijada. El nombre colonial original fue Villahermosa de San Juan Bautista y después de la Revolución Mexicana quedó solamente en Villahermosa o Ciudad de Villahermosa, concentrando la mayor población urbana del estado. Le cuento que la ciudad se encuentra conurbada con otras 6 localidades pertenecientes al municipio de Centro. En conjunto, estos municipios conforman la zona metropolitana de Villahermosa, que agrupa en un total de 833,907 habitantes, siendo la 28ª conurbación más grande de México y la tercera más poblada del sureste, según el último censo de población y vivienda del 2020 por el INEGI. La ciudad se destaca como un centro de negocios y administración de la industria petrolera del sureste de México. En cuanto a su historia, le cuento que sus orígenes se remontan a 1519, cuando Cortés, luego de derrotar a los indígenas chontales en la batalla de Centla y después de recibir a la Malinche, fundó sobre el margen izquierda del río Grijalva el primer enclave español, al que bautizó con el nombre de Santa María de la Victoria. En 1557, debido a los continuos ataques piratas, un grupo de españoles abandonan Santa María de la Victoria y remontan al río Grijalva, llegando a un lugar llamado Tres Lomas y fundan el 24 de junio de 1557 una nueva población con el nombre de San Juan Bautista, por haber llegado precisamente ese día. En la época colonial, en 1604, el alcalde mayor de Tabasco, Juan de Miranda, solicita al virrey Juan de Mendoza y Luna la autorización para que los poderes sean cambiados de Santa María de la Victoria a San Juan Bautista, hoy Villahermosa, además de solicitar que se cambiara el nombre de la ciudad por el de San Juan de Villahermosa. El 22 de noviembre de 1792, por real orden, se declaró a Villahermosa puerto menor en comercio libre. Por tal motivo y para conmemorar tal acontecimiento, a la ciudad se le cambió el nombre por el de Villahermosa del Puerto. Entre los acontecimientos de esta ciudad se encuentra la instalación del primer ayuntamiento, la lucha libertaria, el primer ayuntamiento constitucional, una invasión estadounidense, así como una epidemia de cólera. Para 1970 la ciudad también se reveló como una ciudad moderna y actual debido a un proceso de dinamismo arquitectónico que se inició en el siglo pasado, cuando el estado de Tabasco se convirtió en una de las principales regiones petroleras del país. Villahermosa, le cuento, que brinda al turista una gran cantidad de atracciones, entre las que se encuentran zoológicos, museos de historia, parques ecológicos, en fin. Villahermosa es cultura y tradición, desde el Parque Tomás Garrido Canaval con sus múltiples espacios hasta modernos museos tecnológicos como el Planetario Tabasco 2000. Le cuento que aunado a esto, Villahermosa es uno de los principales destinos de congresos y convenciones en el país. También cuenta con un aeropuerto internacional que tiene vuelos hacia y desde las principales ciudades del país. Por tierra, tiene modernas autopistas y amplias carreteras, y por mar, el puerto comercial de Dos Bocas, que tiene capacidad para recibir barcos de carga y cruceros de hasta 10 metros de eslora, además de contar con una infraestructura portuaria de primer nivel. Le cuento que entre sus principales atractivos turísticos se encuentran el Palacio de Gobierno. Su construcción inició en 1884, siendo inaugurado el 13 de diciembre de 1894 por el entonces gobernador Simón Sarlat Nova. También podemos encontrar la Catedral del Señor de Tabasco. Es la catedral de la ciudad de Villahermosa. Anteriormente se llamó Catedral de Esquípulas y fue construida en 1775. Sin embargo, fue derribada en 1859 durante una de las muchas guerras en el estado. También usted podrá visitar la Laguna de las Ilusiones, que es una hermosa laguna natural en el interior de la ciudad, antiguamente ocupaba una extensión de más de 360 hectáreas. Sin embargo, los rellenos de los fraccionamientos y colonias que existen en sus márgenes la han reducido a poco más de 156 hectáreas. Pero por supuesto, uno de los principales atractivos es el Planetario Tabasco 2000,
Se localiza en Tabasco 2000 y fue inaugurado en 1982 y es uno de los 5 existentes en el país. Cuenta con tecnología OmniMax y una pantalla envolvente ojo de pescado que permite al espectador la sensación de tercera dimensión. Cuenta con una sala que alberga un museo tecnológico y en el vestíbulo tiene unos murales pintados por el maestro Montuy. También podemos usted y yo visitar la zona hotelera y comercial La Choca, que fue construida a finales de la década de los 90 en los terrenos de lo que fuera el Parque La Choca, sede de la Feria de Tabasco, y es hoy un complejo urbano que agrupa hoteles, edificios de condominios, restaurantes, bares y áreas verdes, por supuesto un gran atractivo para todos los turistas. Asimismo podemos visitar el Paseo Tabasco, que es la avenida más emblemática de la capital del estado. Su trazado va del oriente al poniente de la ciudad en doble sentido y en ella se localiza la Catedral del Señor de Tabasco, así como parques, restaurantes, taquerías, cafeterías, bares, comercios y algunas casas particulares. Como lo puede ver y como lo puede oír, Tabasco y Villahermosa precisamente es una ciudad que tiene muchísimo que ofrecernos en todos los sentidos, culturalmente, naturalmente y por supuesto también muchísima atracción para todos los turistas nacionales e internacionales, así que en cuanto tenga un tiempecito visite el sur sureste de nuestro país y la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que lo va a estar esperando con los brazos abiertos. A continuación vamos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? El día de hoy le quiero hablar acerca del Centro Nacional de Referencia de Control Biológico. Le cuento que el Centro Nacional de Referencia de Control Biológico, o el CNRCB, tiene el objetivo de establecer las estrategias pertinentes para el control biológico de plagas reglamentadas. Este centro combate principalmente el uso de plaguicidas químicos, ya que estos pueden producir problemas en la salud humana y el medio ambiente, y lo hace a través de tecnología que busca ser una alternativa al uso de estos productos. Para lograrlo, genera programas y campañas fitosanitarias promoviendo el uso de organismos benéficos como agentes de control biológico, por ejemplo, el uso de insectos benéficos para la industria agrícola. A través de la colección de insectos estomófagos de este centro, es que se apoya el desarrollo de paquetes tecnológicos para el control biológico de plagas, además de ofrecer insectos debidamente identificados para ser empleados como material de referencia, consulta para investigadores, técnicos, estudiantes y productores. Esta colección resguarda aproximadamente 80,000 especímenes recolectados de 20 estados del país, de 13 tipos de ecosistemas, entre aguacates, café, caña, jitomate, limón mexicano, maíz, entre varios más. ¿Pero por qué es importante contar con este tipo de investigaciones? Bueno, pues porque México es un país productor por excelencia y el cuidado de sus procesos y productos finales es fundamental para evitar problemas fitosanitarios en el país. Además de que en el campo mexicano se requiere un trabajo integral de todos, desde la siembra y cosecha de los ya llamados héroes de la alimentación hasta la participación de investigadores, técnicos especializados, agrónomos y más personas que demuestran que, por supuesto, como ya lo hemos escuchado mucho, el campo no se detiene. A continuación vamos con un breve resumen de las noticias más importantes del sector. Le cuento que se llevó a cabo el concurso del elote más grande del mundo, donde, al participar en el mismo, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, afirmó que a través de la conservación de nuestras raíces y orígenes podremos adaptarnos a los cambios que registra la agricultura. Durante esta edición, celebrada en Jala, Nayarit, el funcionario federal señaló que los agricultores y campesinos, generación tras generación y ciclo tras ciclo, repiten la perpetuación y conservación de razas de maíz, como es el caso de la raza Jala. Villalobos Arámbula destacó el esfuerzo vinculado a la tradición e identidad que se transmite para mantener las características de esta semilla. Dijo que estamos conscientes y seguros que es a través de la conservación de nuestras raíces y orígenes que podremos adaptar la agricultura ante las presiones climatológicas. Por otro lado, la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de $4,857 millones en el periodo de enero a junio del presente año. Esto lo informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Resaltaron que se trata del tercer mayor saldo positivo en 27 años, derivado de $22,588 millones de exportaciones agropecuarias y agroindustriales y de $17,731 millones de importaciones, esto de acuerdo con cifras del Banco de México. Subrayaron que el valor de las ventas agroalimentarias al exterior a junio fue el más alto reportado en 29 años, lo que permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por la venta de productos petroleros en
908 millones de dólares y turismo extranjero en 14.773 millones de dólares. La dependencia indicó que en la primera mitad del año, el comercio total agroalimentario de México con sus socios comerciales alcanzó 40.319 millones de dólares. El 56% correspondió a ventas realizadas por nuestro país. En otras noticias, al presidir la celebración del Día del Médico Veterinario, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos Arámbula, resaltó que hoy, más que nunca, el gobierno de México reconoce el trabajo preponderante de quienes ejercen esta notable y digna profesión en la vida activa del país, por sus beneficios al sector productivo y a favor de la sociedad en su conjunto. Un claro ejemplo, agregó, es que durante los largos meses de pandemia la actividad zootécnica no solo no se detuvo, sino que mostró más capacidad y compromiso con las familias de México. Villalobos Arámbula expresó el más amplio agradecimiento a su labor y dedicación para que conjuntamente con las mujeres y hombres del campo nunca faltara el alimento en cada uno de los hogares de nuestro país. El secretario refrendó el compromiso de la Secretaría de Agricultura de trabajar de la mano con los médicos veterinarios zootecnistas, quienes tienen el reto de fortalecer junto con otros profesionistas la sanidad animal, la salud pública y la autosuficiencia alimentaria. Por otra parte, durante la celebración de este mismo evento, se entregó el premio al Mérito Gremial 2020 al doctor Eduardo Ramón Telles Reyes Retana, especialista en bovino, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Consejo Universitario. El maestro Roberto Navarro López, director de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales del SENACICA, recibió el premio al Mérito Profesional 2021, quien ha destacado por el diseño de estrategias para proteger la sanidad animal ante desastres naturales y por la formación de equipos de trabajo para atender emergencias sanitarias. A su vez, la médico veterinaria zootecnista Alicia Valadez Sanabria, presidente del Colegio Estatal de Médicos Veterinarios Zootecnistas del Estado de México, AC, obtuvo el premio al Mérito Gremial 2021 y se hizo un reconocimiento póstumo a la trayectoria del médico veterinario zootecnista Roberto Ramírez Hernández. Igualmente se entregaron diplomas a los médicos veterinarios zootecnistas que se acreditaron como peritos en medicina veterinaria y zootecnista, así como los que se capacitaron en epidemiología básica. Hasta aquí este resumen de las noticias más importantes del sector. Yo le recuerdo que estaremos muy al pendiente de este avance de la iniciativa de ley que nos comentaba en la entrevista el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Estaremos más al pendiente con más entrevistas y con muchísimas más noticias, y para eso lo invito a que esté muy pendiente de nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede seguir en Facebook como Acústica Noticias, en Twitter como Acústica Informa y en Instagram como Acústica Noticias. Yo le doy las gracias por habernos sintonizado una semana más, por haber cerrado la semana con nosotros. Gracias a todo el equipo de producción que hace posible este espacio informativo, pero insisto, sobre todo a usted, por habernos sintonizado una vez más aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Yo le deseo que tenga un hermoso fin de semana y nos vemos aquí el lunes en este su espacio. Yo soy Elizabeth Figueroa y nos estaremos viendo la próxima semana si usted nos lo permite. Esto fue Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Hasta la próxima.